Buenos días y bienvenidos un día más a Capuchas Verdes, vuestro canal de naturaleza y supervivencia. En el día de hoy os voy a enseñar a cortar árboles con ayuda de un cuchillo. Este cuchillo de aquí, mi Valhalla Odin, os lo enseño, está muy machacado de su uso. Si os fijáis, tengo que darle un repasito, pero bueno, hoy vamos a probar a cortar árboles de diferentes tamaños, no muy grandes, pero vamos a hacerlo con ayuda de un cuchillo. Siempre nos puede venir bien el usar el cuchillo para este menester. Así que si os interesa el vídeo, quedaros, y si no, nos vemos en el siguiente. Así que empecemos. Antes de todo, antes de empezar esta práctica que vamos a realizar, deciros que lo vamos a hacer con árboles verdes, ya que la práctica que os voy a enseñar es útil para árboles verdes. Esta práctica es una práctica que tenemos que minimizar lo máximo posible, ya que el cortar árboles verdes lleva más beneficio, hay más perjuicio que beneficio. No nos beneficia mucho el cortar árboles verdes, sino es que lo necesitamos para una situación muy concreta en que tengamos un árbol que nos molesta bastante en la zona donde queremos hacer un refugio y es inevitable el eliminar ese árbol. Así que yo recomiendo que minimicéis esta práctica tanto como sea posible. A la hora de realizar yo esta práctica he escogido árboles que sabía que no iban a llegar a buen término. De hecho, lo que voy a hacer principalmente es cortar ramas, como por ejemplo esta de aquí. Estamos hablando de ramas que son o chupones que no afectarían al crecimiento de este árbol tan grande de aquí, o árboles que están tan juntos que no serían capaces de sobrevivir ambos, ya que competirían el uno con el otro y uno de los dos acabaría muriendo. Así que voy a intentar minimizar el impacto que tenga esta práctica lo máximo posible. La primera técnica que vamos a utilizar aquí es la técnica del doblado. Primero vamos a quitar un poco alguna ramita que nos moleste. Aquí, ¿vale? De acuerdo. Y ahora algo que tenemos que tener muy claro. El árbol suele crecer desde dentro, desde el interior hacia afuera. O sea, se van creando diferentes capas hacia el exterior, lo que hace que las partes de más afuera sean muchísimo más elásticas, así como las partes más interiores sean muchísimo más duras. Entonces es muy fácil que doblando pudiera llegar a crujer, pero veis, no cruje porque tiene esta parte exterior que es mucho más elástica y protege la de dentro, pero con un pequeño corte enseguida, veis, parte con relativa facilidad. Así que una manera de cortar así un poco unas ramitas que sean un poquito más endebles, más finitas, lo que tenemos que hacer es básicamente esto. Doblamos un poco, introducimos el cuchillo en la parte exterior y enseguida ya hemos quitado esta parte más elástica y ya podemos partir con relativa facilidad. Esto nos servirá, por ejemplo, no solo para partir esto, que podríamos simplemente con el cuchillo hacer así y acabaría partiendo, sino porque imaginaros que queremos que parta este palo de aquí, ¿vale? Vamos a buscar otro, este de aquí por ejemplo, ¿vale? Queremos que este palo de aquí parta exactamente por esta zona de aquí. Básicamente haríamos una pequeña muesca y ya a la hora de doblar se parte por la parte más frágil, por la parte en la que ya hemos quitado la zona elástica. Luego ya simplemente tendríamos el palo del tamaño que nosotros deseamos. Parte 1 completado. Ahora viene una segunda explicación, una segunda manera de cortar un árbol como este. Si nos fijamos, esta rama ya es un poco más gruesa, debe tener aproximadamente 2 dedos de grosor. Si la intentamos doblar es mucho más complicado y entonces el simplemente cortar esta parte exterior no sería suficientemente profundo el corte como para que acabase partiendo, ya que nosotros no somos capaces de doblar esta rama, ¿de acuerdo? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que las fibras van hacia arriba, ¿vale? Si nosotros intentamos cortar así, en dirección perpendicular a la rama, el problema es que como las fibras van así, tendremos que atravesar muchas capas de rama. Y si os habéis fijado antes, nosotros si cortábamos así un poco en diagonal, el cuchillo corta con mucha facilidad, ¿veis? Pero si lo intentamos hacer así, el cuchillo no corta. ¿Por qué? Porque tiene que atravesar muchas fibras. De esta manera lo que haces es ir en dirección de la fibra y entonces cuando tú inicias una fibra, la arrancas toda y es muy fácil el deslizar el cuchillo. No así, si intentamos clavarlo hacia abajo, si nos fijamos, por mucho que aprieto, no acaba de cortar, ¿vale? Tendríamos que ir cortando las diferentes, deslizando e ir cortando las diferentes fibras. De la otra manera no es necesario. En esta segunda técnica lo que vamos a hacer es un corte perimetral.
No es un batoneo, porque con un batoneo podemos fallar, hay que apuntar demasiado bien, sino que hay que hacer todo un corte perimetral alrededor de la rama, lo que hará que quitemos primero de todo toda la parte elástica de todos los lados, y lo que hará es también disminuir el grosor de la rama. De esa manera será mucho más fácil que parta. Entonces básicamente vamos entrando no rectos, como ya os he comentado, por el tema de las fibras, sino un poco en diagonal, y vamos abriendo en todo el perímetro. Una vez hemos sacado toda la parte perimetral, siempre evitando apuntar hacia nuestro cuerpo para que no nos cortemos, una vez hemos partido toda esta parte perimetral, ahora podemos hacer los cortes hacia arriba para que se vea mejor, ¿veis? Ya hemos pelado toda esta parte, ha perdido parte de la estructura, sería mucho más fácil de doblar, pero aún y así sigue costando, ¿vale? Le daríamos unos golpecitos más, ¿vale? Damos la mano que no nos cortemos, le damos unos golpecitos más y esto va perdiendo la estructura. Cada vez es más fácil de doblar, si nos fijamos, ya empieza a crujir y acabaría partiendo por sí sola, si nos fijamos. ¿Veis? Lo hemos conseguido partir con relativa facilidad. Esto sería ya para ramas de un diámetro un poquito más grande, estamos hablando de 3 a 4 centímetros, y si os fijáis lo hemos podido partir con relativa facilidad, simplemente ha habido que ahondar un poco, sin apenas esfuerzo, hemos podido partir una rama de este tamaño. Y ahora con esta última técnica vamos a partir este árbol de aquí. Si os fijáis, este es el tamaño de mi mano y este es el tamaño del tronco. No, es broma, no vamos a procesar ni a cortar un árbol de este tamaño, primero porque no hay necesidad, porque estaríamos dañando un ejemplar que tiene unos cuantos años y que no hay necesidad alguna de coger un tronco de este tamaño, ya que a nivel de supervivencia es bastante inútil. Si quisiéramos acampar aquí, mejor buscar otro sitio. Si os fijáis, aquí hay un montón de planos, podríamos limpiar un poco la zona y acampar en esta zona. Y después una madera tan grande tarda bastante tiempo en secarse, o sea que para hacer fuego tampoco sería útil, pesa un montón y a la hora de transportarla tampoco sería lo más óptimo, ya que si tuviéramos que mover un tronco de estos de aquí, que podría pesar unos cientos de kilos, no creo que fuésemos capaces con la fuerza que nosotros tenemos de poder mover un árbol así. Así que minimicemos el impacto medioambiental que tenemos y no hagamos auténticas locuras. Además que cortar un árbol con un cuchillo de este tamaño, no voy a decir que sea imposible, porque seguro que alguno de vosotros se vuelve loco y me pasa un vídeo diciendo mira cómo lo hago. Aún así me parece una locura, una pérdida de tiempo, una pérdida de energía súper bestia, y sabemos que en supervivencia lo que hay que hacer es minimizar esa pérdida de energía, ya que no sabemos cuándo podremos volver a recuperar esa energía. Así que no vamos a coger un tronco así. Estamos hablando de que los troncos que podremos cortar mediante la técnica que os voy a presentar a continuación, que es un poco de batoneo, es troncos de unos 10 centímetros, este grosor máximo. No vamos a hacer de un palmo de 20 centímetros, ya que primero no es necesario, segundo no es óptimo y tercero no es la herramienta adecuada para esta práctica. Así que voy a buscar un árbol que esté en las condiciones que me he mencionado anteriormente, que no vaya a sobrevivir y que podamos trabajar con él. Vamos a ir. Bueno, ya he encontrado el árbol adecuado, creo, es bastante grueso, serán unos 8 centímetros. Justo aquí al lado hay otro árbol, con lo cual es una ramificación del primero, aunque yo quite este no va a padecer. Así que vamos a empezar con ello. Para ello lo que vamos a hacer es la técnica del batoneo. Recordar que las fibras crecen hacia arriba, no crecen hacia los lados, sino crecen hacia arriba y se hacen varias películas. Si nosotros intentamos entrar recto con el cuchillo, tendremos que atravesar muchas fibras. Si nosotros entramos en diagonal, atravesaremos menos fibras y será mucho más fácil de que rasguen. Otra cosa a tener en cuenta es el tema de los nudos. Los nudos lo que hacen es tener un crecimiento hacia el lado. Tenemos esta rama principal que estaría creciendo hacia arriba y esta rama de aquí que está creciendo hacia el lado. En el interior hay fibras que crecen hacia arriba y hacia adentro. Se queda una maraña de nudos y es mucho más difícil penetrar con el cuchillo. Así que es mejor encontrar una zona que esté más o menos libre de nudos, como podría ser esta de aquí. Aunque los nudos sean pequeños, sean viejos y no hayan madurado, será más difícil entrar aquí que si lo hacemos en una zona en que no haya ningún tipo de nudo. Para esta práctica, que es la práctica con batoneo, lo que he cogido es un tronco un poquito grande, que no esté excesivamente podrido, porque si no enseguida se parte, y básicamente haremos lo mismo que con el anterior. Lo que pasa es que como lo que queremos hacer es profundizar muchísimo más, usaremos el palo para golpear el lomo del cuchillo. Golpearemos el lomo con
por la parte más ancha, intentando no golpear las carches porque podría malmeter todo el tema de la carcha. Y lo importante es que sea bastante grueso, así es más fácil que podamos hacer fuerza y sin que llegue a partir y que se abra, porque una vez abre lo que hace es expandir la madera, en la parte de atrás se expande la madera y ya no es tanto el filo el que estaría sufriendo, sino que sería el lomo el que se abriría paso. Eso es lo que pasa con las hachas, que se abren porque al principio tú pegas el hachazo y luego conforme va entrando, en lugar de ser el hacha la que penetra, es la parte del lomo que como expande mucho, expande la madera. Con madera verde eso funciona menos, pero también funciona un poco. Vamos con la técnica del batoneo. Primero de todo decir que estoy en el lado incorrecto, ya que cuando el árbol venza, por la propia inclinación acabará cayendo hacia aquí. Así que si por lo que fuese el árbol cae de repente, nosotros estamos mal situados. Así que los primeros cortes los realizaré en esta zona de aquí, que es menos probable que caiga de golpe, y los últimos cortes los realizaré por aquí, que ya vencerá estando yo en el otro lado. Después, a la hora de usar el cuchillo, siempre evitamos los peligros. Si yo voy a hacer un corte así, o lo hago por este lado del cuchillo, apartando bien la trayectoria de mi pierna, por ejemplo esta ramita de aquí, ¿vale? El cuchillo vendría para aquí, o si lo hago hacia aquí, hacia allí. Nunca hacia aquí o hacia mi pierna, porque puede ser bastante peligroso. Así que vamos a empezar. Primeros golpes aquí, entramos el cuchillo, retiramos y otro corte hacia arriba. Ya hemos retirado una parte de esta madera. Vamos a hacer lo mismo en todo el perímetro. Entramos todo lo que podamos y entramos. Vamos creando muescas como haríamos con el hacha, pero lo hacemos con un cuchillo sin apenas esfuerzo. Veis que no estoy jadeando, que no estoy cansado, ¿vale? Sí que es verdad que son los dos primeros golpes, pero es un tronco muy grueso y es únicamente un cuchillo. ¿De acuerdo? Seguimos. Vale, aquí ya hemos retirado prácticamente todo el perímetro. El árbol ya ha perdido gran parte de su estructura, de su estabilidad. Si lo he hecho lo suficientemente profundo ya caerá, si no tendría que seguir golpeando. ¿Vale? Simplemente haciendo un tirón aquí, ¿veis? Sin apenas esfuerzo el árbol ha acabado cediendo. Ya tenemos el árbol partido sin apenas esfuerzo. Fijáis el grosor, pues serán eso. No tengo aquí una cinta métrica, pero deben ser unos 8 centímetros. Vale, si os fijáis, ¿veis? Este es el grosor. Es bastante grande, digamos que un palmo serían 20 centímetros, pues medio palmo es un poco menos de 10 centímetros. Y si os fijáis, toda esta parte es la que hemos batoneado y esta parte de aquí es la que ha crujido. La estructura, al ser ya más dura, pensad que fuera es más elástico y la de dentro es más dura, a lo mínimo que dobla y acaba crujiendo. Y hemos podido cortar con relativa facilidad un tronco de un tamaño bastante interesante, es este de aquí. ¿Veis? Ha sido bastante sencillo y lo hemos hecho en cuestión de nada, un par de minutos si llega, y no nos hemos cansado absolutamente nada. Bueno, en resumen, el cuchillo es una herramienta que a priori está pensada para uso para pequeños cortes, para cortar maderas de un tamaño más pequeño, pero con un correcto manejo podemos realizar muchísimas más tareas de las que parece que es para las que está pensada el cuchillo. Simplemente es conocer diferentes técnicas, ir practicando y aplicarlas siempre con mucho cuidado de no hacernos daños, de usarlas correctamente. Puede ser una herramienta que es muy peligrosa, pero que usada correctamente puede traernos muchos beneficios. Nunca le daríamos un cuchillo a un niño porque puede ser peligroso, pero igual si a un niño le enseñamos a utilizar correctamente el cuchillo, es menos peligroso que un día, por lo que sea, llegue a coger un cuchillo y lo utilice de forma incorrecta y acabe por hacerse daño. También es muy importante, algo que en lo que yo peco bastante, es en el mantenimiento del cuchillo. Un cuchillo bien afilado es menos peligroso que un cuchillo que no lo esté, porque pensad que el cuchillo, al no estar afilado, tendremos que hacer mucha más fuerza. Entonces ese corte que nos hagamos con un cuchillo poco afilado puede ser mucho más desastroso. Un corte limpio también es mucho más fácil de coser, más fácil de reparar. Un corte que ya tenga desgarros de carne también es mucho más difícil de reparar, así que es muy importante saberlo utilizar y también saberlo mantener.
Me comprometo a nada más llegar a casa, darle los cuidados que se merece, porque hace tiempo que no se los doy. Y bueno, como siempre me despido. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros. Por aquí arriba tenéis la campanita que os notifica próximos vídeos. Abajo la cajita de los comentarios para consejos, preguntas y sugerencias. Y como siempre, hasta luego.